Nosotros pedimos a la doctora Jessica Díaz Marano, la jueza del juzgado de instrucción número 1, que se pueda tomar la audiencia vía Zoom. Lo pedimos hace unas semanas y reiteramos el pedido en el día de ayer, en virtud de que se ha tomado audiencias vía Zoom con otros imputados. De hecho, nosotras dos hemos tenido audiencia el día lunes, hemos tenido audiencia el día martes. Por eso no entendemos por qué esta negativa de la doctora. ¿Cuál es la explicación que ella nos da? Que es porque era una acordada para pandemia, que se tomaban las audiencias vía Zoom. Sin embargo, se han seguido tomando. Entonces, bueno, estamos solicitando que se pueda hacer vía Zoom. ¿En virtud de qué? De que la niña denominada Arcoiris tiene su asiento principal en la ciudad de Buenos Aires, está yendo a la escuela, realiza actividades extracurriculares allí, lleva una vida feliz y saludable, contrario a lo que por ahí se dice de la contraparte, ¿no? La niña ya no es más sometida a estos abusos a los que era sometida acá en la provincia de La Rioja. Y sobre esto creo que la justicia tendría que actuar en conjunto y a favor de esta niña, no en contra. ¿Por qué la negativa? Y la negativa está dada porque en este juzgado, bueno, van a tomar la denuncia, la denunciaron por desobediencia a la autoridad, por impedimentos de contacto que están en muchos de los casos prescriptos, por lo cual no se debería seguir juzgando sobre ese tema. Hemos tenido poco acceso a los expedientes, de hecho la instructora casi no quiere que veamos los expedientes, vez tras vez yo tengo discusiones acerca de esto porque poco podemos verlo. Y lo que hemos visto, mediante la cédula, es que son expedientes del 2020. Por lo cual, muchos no estarían, digamos, en condición de ser juzgados porque ya están vencidos. Por impedimento de contacto. Ahora, pongamos en la balanza. ¿Esta madre ha impedido el contacto o ha impedido el abuso? En realidad lo que la madre ha hecho ha impedido el abuso de su hija. Y eso es lo que tendría que estar velando la justicia. No ha impedido el contacto. De hecho, la madre, cuando no se conocía bien el tema en un principio, cuando ellos recién se habían separado como pareja, la madre permitía que su progenitor, que el progenitor de su hija, tuviera visitas con la niña. Y las visitas incluso se hacían en su casa. Después, cuando empezaron las sospechas de abuso y cuando hubo más prueba y denuncias, ahí empezaron las otras denuncias, las de impedimento de contacto. Pero como dije en un principio, pongamos en la balanza. De un lado, denuncias de abuso sexual. Y del otro lado, denuncias de impedimento de contacto. ¿Qué es más importante? ¿Cuáles son los derechos que debemos proteger? ¿Cuál es la política de persecución penal que hay que tomar en estos casos? ¿No es más importante perseguir los abusos sexuales infantiles y terminar con esto? Sobre esto también quiero hablar con respecto a la Cámara Gesell. No lo he hecho en oportunidades anteriores por respeto a la víctima, porque creo que hay que resguardarla, pero quiero hacer una salvedad. La niña ha dicho cosas muy diferentes a las que se dicen en los medios. En los que se dicen los medios, por los abogados de las contrapartes, son puras mentiras. La niña en ningún momento dice que su madre la abusa. Lejos de eso, su madre la protege y la ha venido protegiendo de una manera solitaria hasta que ha encontrado acompañamiento. Y ha luchado por esta hija con todas sus fuerzas. No hay forma de explicar todo lo que ha hecho la madre en detrimento, y su abuela también, en detrimento incluso de su salud, porque este es un grupo de personas violentas que han atropellado incluso a la abuela. Han abusado de la niña y en el 2017 hay una denuncia, que la veo en el día de ayer, hay una denuncia que no ha seguido su curso y hay una medida de protección. Porque el imputado, el señor Matías Vergara, amenazaba y golpeaba a la señora Delfina Silva Sarranza. Y eso está asentado, eso está en la justicia. Hay número de expediente, tiene un ingreso y todo. Había medidas restrictivas. Entonces estamos ante personas que han atropellado, han lesionado a una abuela, han sido violentos, han ejercido violencia de género contra la madre
y han abusado sexualmente de una niña. ¿Qué se puede esperar de una justicia? Que no revinculen más con esto, con este agresor. ¿A la madre de Arcoiris? El objetivo aparente, con tanta insistencia de tantos juzgados con competencias superpuestas, en donde uno dicta la desobediencia, el otro dicta la desobediencia, pero ninguno se ocupó de resolver los abusos, podemos entender que sí, que la intención es o detener o revincular a la fuerza. Ante estos hechos aberrantes es inentendible que esto esté sucediendo. Claro. Por ejemplo, en el caso de la Cámara Cuarta, donde se presenta una medida cautelar a favor de la madre, de Ana Delfina Silva Sarranz, había un expediente principal y un expediente que era un incidente, que era la medida cautelar que había presentado la doctora Barrera. El día 19 de septiembre somos notificadas de que no solamente que se rechaza la medida cautelar interpuesta por Ana Delfina Silva Sarranz, sino también ultra petita, en forma extra petita, es decir, fuera de lo pedido por las partes, el juez no puede fallar así, le quita la responsabilidad parental a la madre, se la entrega al padre sin dar ningún tipo de fundamentación y le impone una multa de 2.000 pesos diarios, creo, y también a la secretaria de la Mujer de la Nación que se había presentado. En realidad se confundió de expediente la doctora, porque lo tendría que haber eso tendría que haberlo dictado, era una resolución que tendría que haber dictado en el expediente principal, pero la dicta en el expediente del incidente. O sea, están tan apurados por cumplir órdenes de entregar la niña sin advertir el norte, como le decía recién, sin advertir el norte. ¿Cuál es el norte acá? ¿La revinculación? El norte es que los abogados de la otra parte salgan a imputarnos hechos delictivos en los escritos, salgan a mentir por medios de comunicación, tergiversando absolutamente lo que dice la Cámara Gesell. Nosotros, en base a la privacidad y el interés superior del niño, no podemos entregar la Cámara Gesell. Pero están mintiendo cuando hablan de abusos por parte de la madre. Acá los abusos han quedado totalmente demostrados con las declaraciones de todos los psicólogos y los profesionales que han intervenido en el expediente. Pero ¿qué faltó acá? Faltó perspectiva de género. Así demos muchas clases y demos muchos cursos y capacitemos mucho, si a la hora concreta de que tengamos el bisturí en la mano no aplicamos la perspectiva de género, la ley Micaela, la 26485, etcétera, entonces de nada nos sirven los cursos, porque la realidad es otra. Pero bueno, felizmente hoy, y realmente ha sido una sorpresa grande, a las 2:30 de la tarde recibimos la primera comunicación, estando trabajando, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esa notificación, que venía con un archivo adjunto, se nos notifica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emplazado al Estado argentino a que en el término de 10 días rinda explicaciones sobre esta causa. La Comisión Interamericana le ha dado al ministro Santiago Cafiero, en la segunda comunicación que la recibimos a las 17:30, que el señor Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto de la República Argentina, ha sido emplazado en el término de 10 días para que explique
todas las medidas y todo el acontecer de estas causas en La Rioja. Hace 5 días que ha sido notificado el ministro Santiago Cafiero. Es decir, que la Comisión Interamericana está interviniendo ya en la recepción de la prueba. Se ha pedido a nosotros, se nos ha notificado a la abuela de la menor, a la doctora Elida Barrera y a mí, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se le ha pedido al doctor Cafiero. Nos nombran algunas de las cosas que se le han pedido al doctor Cafiero. Nosotros desconocíamos hace 5 días que ha sido intimado el doctor Cafiero, pero ya la Comisión Interamericana está interviniendo en el caso y ha intimado al ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina. Para que informe sobre qué medidas se han tomado en resguardo de esta niña. ¿Qué ha hecho la Argentina para preservar los derechos de esta niña? Concretamente se le pide aportar información sobre la situación actual de la niña arcoíris, en particular proporcionar información, indicar en forma detallada cuál sería la situación jurídica de las personas que están interviniendo y bueno, y un montón de situaciones más. De otras medidas que nosotros no tenemos conocimiento. Mientras que acá se está pidiendo la suspensión del régimen de contacto con la madre, se está pidiendo la revinculación con el padre y se está pidiendo multa para las personas que han intervenido tratando de ayudar a la niña, como es la doctora Marisa Graham, la doctora Cano, otros profesionales que han actuado en los procesos, tratando de ayudar acá. Quiero decir algo más sobre los abogados intervinientes en la causa. Hay uno de los abogados que, son 2, ¿no? Uno aparece en todos los medios hablando del caso como si fuera partícipe de todas las causas. Las causas son 14. Nosotras 2 tenemos participación en todas las causas. Sin embargo, este abogado que sale por todos los programas de televisión y por todas las radios, solo tiene participación en una, que es el impedimento de contacto. Así que lo único que puede saber este abogado es lo que le proporciona la parte imputada de abuso sexual. Esa es la información que está brindando a la sociedad, de una forma mentirosa. Bueno, las mentiras se repiten. También otro de los abogados de la contraparte que lleva un caso, leí que dice que nosotras, junto con la madre, hemos indicado o somos cómplices con la mamá de llevar a la niña a un determinado equipo psicológico. Nosotros no tenemos conocimiento de eso, jamás hemos estado en Buenos Aires, no conocíamos ese, es más, entramos a Google para ver de qué se trataba ese centro de atención que atendió a la niña. Así que bueno, sobre eso se va a tener que ratificar o rectificar el doctor que lo dice en el escrito. Pero esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos creo que revierte toda esa situación. Y sí. Este es un pedido de informe. Y sí. Lo que se está haciendo es un pedido de informe. Cuando los estados, como el Estado argentino, suscribieron durante el gobierno de Menem a todos los tratados de derecho internacional, se comprometieron a respetar los derechos humanos. Un abuso sexual es una falta de respeto hacia la niñez y hacia, en este caso es doble, es una discriminación, un acto discriminatorio hacia la mujer y atenta en contra de la vida y de la integridad de una niña. Entonces no se estaría respetando ningún pacto. ¿Qué sucede cuando esto pasa y es denunciado ante comisión? Son multas millonarias. Son multas millonarias que son hacia el país y hacia la provincia. ¿Por qué? Por el incumplimiento de estos tratados. El Estado argentino se comprometió a respetar los derechos humanos y está incumpliendo. Está incumpliendo con estas cosas, con querer revincular un agresor sexual con una persona que tendrían que estar protegiendo. A ello le quiero agregar que esto va a tener que ser tomado en cuenta en la reforma constitucional, porque no podemos seguir poniendo parches
a este tipo de cosas. Si la Argentina se ha comprometido a respetar los tratados internacionales, y los tratados internacionales se vinculan directamente con la protección del interés del niño, que en este caso sería el norte, la niña. Acá no estamos hablando de que el norte es la revinculación, un partido de Boca River, los fulanos contra los menganos. Que llora. No, estamos hablando de una niña que hay que proteger y de prueba que hay que valorar en conjunto, no de prueba aislada, sin perspectiva de género. Entonces, creo que la reforma constitucional que viene sería bastante asertivo que se trate de especificar el deber que tiene La Rioja de cumplir con los tratados internacionales, porque ¿qué pasa si esto sigue avanzando? Esto avanza, nosotros no nos esperábamos hoy esto. No nos esperábamos hoy. 2 notificaciones en 3 horas tuvimos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ya, reitero, está notificado el ministro Cafiero. Entonces, si esto avanza, como dijo la doctora, puede exponer a que La Rioja deba pagar muchísimo dinero por la falta de cumplimiento de los tratados internacionales a los cuales hemos adherido. Y en cuanto al tema de la selección de jueces y de asesores, y bueno, también es muy importante que se vea si tienen perspectiva de niñez y perspectiva de género, que no se trata de una ideología feminista, sino tener perspectiva de niñez es ver cuál, como dice la doctora, cuál es el norte, es proteger a ese niño que está sufriendo y arbitrar todos los medios necesarios para que esa protección suceda. Creemos que es totalmente desacertado esta suspensión del régimen con la madre, la revinculación, o sea, es algo inaudito y este es un caso testigo de muchos casos de niños que sufren lo mismo en La Rioja y que no tienen acceso a quizás tener un abogado y que llegue hasta las últimas consecuencias, ¿no? Bueno, y eso es otra cosa que quiero agregar. No ha sido fácil para nosotras estos últimos días, estos últimos caminos, pero estas 2 notificaciones que hemos recibido en 3 horas de Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dan la pauta de que no estábamos equivocadas en el norte. Acá lo más importante es que no se abuse de los niños riojanos. Es lo más importante. No de quien, y además de destrabar toda una serie de cosas. Por ejemplo, que no se nos siga insultando a las mujeres en los escritos judiciales, que no se nos siga insultando también fuera de los escritos judiciales. Por eso digo que hay que cambiar la óptica, ver con otros lentes la ley y la interpretación de las leyes. El Código Civil nuevo dice en el artículo 1 algo fundamental. La fuente del derecho son los tratados internacionales. Señores, si ustedes están haciendo privilegiar el Código Procesal Penal o el Código Procesal Civil de hace 50 años atrás sobre los tratados internacionales, están infringiendo los tratados internacionales a los cuales adhirió la República Argentina. Y bueno, pero eso lo va a tener que responder ahora el ministro Cafiero. ¿Qué significa eso? No se respetan los derechos y se utilizan las formalidades, las meras formalidades para trabar, para entorpecer, para negar la justicia, cuando en realidad lo que están involucrados son los derechos. Entonces, cuando la doctora habla de los derechos y habla de los códigos de procedimiento, estamos hablando de qué es lo importante, el derecho que tiene la persona, no el procedimiento. Protejamos esos derechos. ¿Con qué? Con los procedimientos, pero que el procedimiento no sea un obstáculo para que la persona pueda tener acceso a sus derechos. Otra cosa, Fralo. Yo quiero ser sincera, porque acá hay límites éticos en la profesión, hay límites jurídicos y hay límites éticos. Yo soy mamá de 5 hijos, abuela de 8 nietos, entonces no creo que a nadie le convenza que yo puedo mentir sobre una situación
respectiva a la niña. Si se le pone en conocimiento a la juez de algo, es porque lo tiene que ver y no rechazar in limine. Además, que los abogados de la contraparte salgan a amenazarnos con que nos van a hacer medidas judiciales, pero acá estaremos, como decimos nosotros, nos veremos en tribunales y los esperamos. Es más, vamos a accionar nosotros primero. Es decir, si somos cómplices de algo, bueno, que nos demuestren que vamos a hacer que somos cómplices y vamos a litigar. Nos encontraremos en tribunales.